Buenos días, muy buenos días. Gracias por estar al pendiente de tu tiempo con Dios. Es un gusto y es un placer poder saludarte y estar en contacto con nuestro tiempo con Dios. Recuerda que el tiempo con Dios es vida viva. Estamos estudiando el libro de Juan, capítulo 19, del 1 al 13. El título es El Hijo de Dios condenado. Yo le puse por título Fue mi pecado. Creo que el capítulo 19 es uno de los capítulos más desgarradores, donde veremos cómo nuestro amado Jesús da cumplimiento a las profecías, trayendo así redención y abrir un camino hacia el Padre. Quiero comenzar con una estrofa de un canto que la verdad me estremece y se llama Fue mi pecado, pues habla de quiénes fueron los que crucificaron a Jesús. Y dice la estrofa: no fueron los judíos, no fueron los romanos que a Jesús clavaron. No fue la gente mala ni los que gritaban crucifícale. Entonces me pregunto y digo, ¿entonces quién fue? Y puedo entender y logro comprender que fue mi pecado, Jesús. Fue mi pecado que a Jesús crucificaron, y por eso es que hoy nosotros vivimos y disfrutamos de felicidad, pero también de una verdadera libertad. Vayamos al pasaje del día de hoy. Dice el versículo 1, así que entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y decían, salve, rey de los judíos, y daban bofetadas. Pilatos manda azotar a Jesús. Este látigo para azotar tenía tiras de cuero, cada uno tenía pequeñas bolas de plomo y pedazos filosos de huesos. De manera en que así eran azotados los peores criminales. Eran desnudados en la parte superior del cuerpo, ataban sus manos a un pilar y la cantidad de látigos determinaba la severidad del delito. Bajo la ley se permitían hasta 40 azotes, que fue los que mi Señor Jesucristo recibió como si fuera el peor de los criminales. Deuteronomio 25:3 dice, según la ley de Moisés, el castigo para tal era un límite de 40 azotes y el castigo estaba dirigido para corregir al individuo. Más de 40 azotes, eso sería humillante. Cuando el látigo tocaba la espalda de Jesús, se adherían a su piel esas bolas de metal, desgarrando así su espalda. El dolor era insoportable, pero aún así, como dice la palabra, como oveja al matadero enmudeció y no abrió su boca. Y eso no fue todo. Los soldados fueron más allá de la orden de azotar a Jesús. Se burlaron de él, colocando una corona de espinas y le vistieron con un manto de púrpura sobre sus hombros. El Evangelio, según San Mateo, agrega más información. Dice que le escupían, que tomaron una caña y le golpeaban en la cabeza. Los gobernantes judíos ya se habían burlado de Jesús como Mesías. Ahora los soldados romanos se burlan de él como rey. Así que a la próxima que se burlen de su fe por ser cristiano, gócese, no se avergüence. Mi Señor Jesucristo recibió las peores de las ofensas, de los maltratos. Somos partícipes de sus padecimientos. Qué lección más grande de nuestro Señor, que lo soportó todo hasta el final, pues Él miraba el fruto de su aflicción después de su muerte y resurrección. Y aquí estamos recordando todo lo que mi Señor Jesucristo hizo, y nos toca agradecerle esa grande muestra de amor más grande, que nunca en el mundo ha existido un amor más grande que mi Señor. Versículo 4 al 8. Entonces Pilato salió otra vez y dijo, mirad, aquí está, para que entiendan que ningún delito halló en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato dijo, tómenlo ustedes y crucifíquenlo ustedes, porque yo no encuentro delito en él. Los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe de morir, porque él se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Pilato, como gobernador romano, tenía la obligación de mantener el orden en la provincia de Judea. Al no encontrar motivos para condenar a Jesús, inicialmente quería liberarlo para evitar una revuelta de la población judía. Sin embargo, ante las amenazas y las presiones de los líderes religiosos, decidió acceder a las demandas para evitar un conflicto mayor. Nosotros, dijeron los líderes religiosos, tenemos una ley, y según nuestra ley debe de morir porque se hizo así hijo de Dios. No era solo hijo de Dios, sino era Dios mismo.
Pilato estaba entre la espada y la pared. Sabía que Jesús era inocente y merecía ser liberado. Y por otra parte, las amenazas de los líderes religiosos pudieron ocasionarle temor, pues debería de mantener el orden en Judea o enterarse que Jesús no era un simple humano, sino alguien divino, así que su miedo lo incapacitó para dar un juicio justo. Versículos 9 al 11. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús y dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesús le deja claro a Pilatos que todo poder y autoridad viene de Dios. Que si él era crucificado, estaba dentro del plan de Dios. No era capricho de los gobernantes religiosos ni tampoco de Pilatos. Pero mayor pecado tenía aquel que lo había entregado a él. Pudiéramos decir que se refería a Judas, que fue uno de los discípulos, como también podrían haber sido los líderes religiosos, así que el pecado tiene su grado de gravedad. Y esto nos debe de llevar a pensar en nuestras acciones, en nuestras decisiones y palabras y cómo éstas pueden afectar también a los demás. Pero Jesús no excusó a Pilatos, que decía tener el poder para crucificarlo, pero en realidad él actuó bajo el poder de la presión. Versículos 12 y 13. Desde entonces Pilatos procuraba soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César, y todo aquel que se hace rey a César se opone. Entonces Pilatos, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado Enlosado y en hebreo Gábata. Pilatos no la tenía fácil. Había una multitud de judíos que esperaban afuera dando voces: crucifíquenle. Aunado a la acusación: no eres amigo de César y a César te opones, entonces se hacía enemigo de él, de tal manera que su puesto político estaría en serio peligro. Sentado ya en el tribunal para dar su veredicto, su esposa le manda decir, ahí en Mateo capítulo 27, versículo 19, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Era como una señal para Pilatos: no le hagas ningún daño, libéralo. Libéralo de sus adversarios. Si ha de morir, que no sea por tu mano, déjalo en paz, te lo ruego. Pilatos tuvo la oportunidad en varias ocasiones de tomar la decisión correcta y hacer justicia. Sabía que Jesús era inocente, pero fue presionado. Cedió a las demandas de aquellos que querían ver a Jesús crucificado. No importa cuánto él se lavara las manos, Pilatos también fue culpable, pues dice la palabra de Dios que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Como creyentes debemos estar atentos a las señales de Dios en nuestra vida y escuchar inclusive nuestra conciencia. Pilatos tuvo muchas señales, pero se dejó llevar por la presión. Hacer lo correcto implica coraje, determinación, a pesar aún de la oposición, pero al final sabremos que hicimos la voluntad de Dios. No nos lavemos las manos o culpemos a otros. No dejemos que nadie determine por nosotros. Elijamos a Jesús porque Él nos espera. Que Dios te bendiga y que la gracia de Dios te acompañe a ti y a los tuyos. Bendiciones. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.